Ahí estamos. Estamos vivos. Sonríe a la cámara. Estamos vivos y en directo. Sonrían. ¡Yay! Ya. Participen, sonrían y pregunten, porque eso es lo que va a hacer que desarrollen o que entiendan los conceptos de mejor manera, si es que no los entienden, o etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que vamos a hacer es poner todo blanco y comenzar. Entonces, hoy veremos límites. Límites y continuidad. Entonces, límites y continuidad. La pregunta de rigor, ¿se ve bien? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Perfecto. Sí, se entiende la letra. Ya, entonces estamos en función de varias variables, pero vamos a escribir una función con una pura variable, pero se va a entender que estamos hablando de varias variables. Entonces, cuando nosotros trabajamos con límites, lo primero que tenemos que hacer es verificar. Motivación, ya. Antes de nada, motivación. Entonces, motivación. No Lo primero que voy sacarse a un hacer rojo. es plantearles el problema. Voy a hacerlo al revés. Voy a plantearles el problema. Y después vamos a empezar a hacer la cuestión, porque más pedagógico. Entonces, motivación. Es f de x vector. Digamos que esta función, para todo x, y distinto de 0, 0, y es 0 cuando x, y es igual a 0. Entonces, nosotros queremos determinar si esta función es continua o no es continua. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a resolver hoy día. Si es que alcanzamos a resolver más, bacán. Entonces, uno en cálculo 1 que hacía, reemplazar directo, ¿cierto? Reemplazáis, papá, si es que daba, no. Pero acá no podemos reemplazar directo porque nos queda un límite indeterminado. Es decir, si reemplazáis x con 0, ¿cierto? Y con 0, entonces hay que hacer límite. Esta es la motivación. Muy bien, muy buena motivación. Bueno. Ahora, lo primero que tenemos que hacer, entonces, para entender cómo sacar límite, y por lo tanto para sacar continuidad, porque continuidad simplemente te dice que la función se acerca al punto en donde está definido. Entonces, vamos a hablar de límites primero. Entonces, el límite. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para resolver un límite es verificar. Antes de continuar, ¿ustedes están claros con los conceptos de topología en R3? ¿Quedaron claros con los conceptos de topología? Porque si no, vamos a explicarlo a medida de lo que los vayamos escribiendo. No, igual explicaré de nuevo, por favor. Ya, entonces a medida que los vamos pasando, los vamos a ir explicando, vamos a ir como extendiendo el problema, a ver si es que alcanzamos a resolverlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar que el punto de interés, x0, el punto de interés en donde estamos analizando el límite, pertenece al der de x. Entonces, si una función, si f es una función que va de x en y, piensen en x en y como conjunto arbitrario, cualquier conjunto. El límite existe si es que lo primero que es importante es que x0 pertenezca al derivado de x. ¿Qué es lo que es el derivado de x? Son los puntos de acumulación. Esto entre paréntesis son los puntos de acumulación. Este es el primer concepto topológico que vamos a ver. Puntos de acumulación. Ya. Entonces, los puntos de acumulación son todos los puntos que no están aislados, por así decirlo. Por ejemplo, si yo tengo el intervalo y digamos, de 0 a 1. Entonces, los puntos de acumulación o el derivado de y es el 0,1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo tengo sucesiones en 0,1. Dibujemos 0,1. Este es el intervalo 0,1. 0, 1. Yo puedo generar una sucesión completamente dentro del 0,1, que llegue hasta el 0
una sucesión que vaya así y se vaya acercando al 0 así, arbitrariamente cerca, y que el límite sea 0, y también puedo generar una sucesión que se vaya acercando al 1 y que el límite sea 1. ¿Cuáles son esas sucesiones? Por ejemplo, 1 sobre n es una sucesión que está perfectamente contenida en 0,1 y que su límite es 0. Y acá 1 menos 1,n. O 1 sobre n, perdón. Esa sucesión 1 menos 1 sobre n se acerca al 0, está perfectamente contenida en 0 y nunca, o sea, al 1 y nunca toca el 1. Nunca toca el 1, solo que en el infinito los derivados son puntos de acumulación porque en el infinito se acercan a una sucesión. O se pueden entender también como puntos que, dada una vecindad, es decir, un punto de acumulación o un punto derivado, es un punto que, dada una vecindad, por ejemplo, en este caso tenemos el 0, ¿cierto? Entonces yo me doy una vecindad epsilon para la izquierda, epsilon para la derecha, y siempre voy a encontrar infinitos puntos. Siempre voy a encontrar, aunque yo me haga una vecindad muy chica, es decir, imaginen que le hago zoom. No imaginen. Lo voy a hacer zoom, mucho zoom. Voy a hacer otra vecindad acá, más chica. Epsilon prima. Y hagamos más zoom, entre comillas, así más zoom. Cada vez que tú haces zoom, vas a encontrar una vecindad en donde van a haber puntos del conjunto celeste, por así decirlo. Entonces, un punto de acumulación es un punto tal que cada vez que yo haga una vecindad epsilon, que puede ser una bola, una vecindad, en el caso de R2, ¿cierto? Una vecindad, en el caso de R2, por ejemplo, si tengo un punto acá, una vecindad son bolas abiertas, así. Bolas abiertas. Y que yo voy a encontrar puntos del conjunto. Entonces, por ejemplo, pregunta para ustedes. Si yo tengo el conjunto I', que es 0,1 unión el 2. Entonces la pregunta es, ¿el 2 pertenece al derivado de I? Al derivado, no sé por qué lo escribo así. Al derivado de I'. ¿El 2 pertenece a los puntos de acumulación? Respondan ustedes. No debería. No debería, ¿por qué? Porque la vecindad, digo, epsilon debería ser cercano al 0 o al 1, ¿no? No, pero es que este I'. Este conjunto. Pero ese conjunto. Entonces, ¿el 2 pertenece a los puntos de acumulación? ¿Es un punto de acumulación? Entonces, sí debería. Hagamos el dibujo. Tenemos el 0, el 1 y acá tenemos el 2, ¿cierto? Entonces, este conjunto I' es la unión ahí, más este punto aislado, ¿cierto? Entonces, si yo me doy una vecindad epsilon del 2, ¿encuentro puntos de I'? No. No, po. Obviamente que son puntos de I' que no son el 2, po. Que no son sí mismos. Claro. Entonces, por eso no es un punto de acumulación, porque está lejos. Entonces, entre comillas, todos los puntos de acumulación están como cerca. Siempre tienen algún amiguito cerca. Aunque sea un amiguito chiquitito. Aunque esté muy cerquita, siempre tienen un amigo. Entonces, la técnica acá para saber si es que es una vecindad o no, un punto de acumulación o no un punto de acumulación, es darse una bola pequeñita y ver si es que hay alguien. Hay alguien acá y ahí no hay nadie, por lo tanto no tiene vecindad, por lo tanto no es un punto de acumulación. Entonces, lo primero que tengo que preguntarme es si es que el 0 tiene una vecindad. Es decir, que cerca del 0 hay puntos de la función. ¿Ya? Eso es lo primero que tienen que preguntarse, que da para ustedes esa respuesta. ¿Ya? Entonces, lo primero es ver que el punto al que me quiero acercar pertenece al derivado de x, a los puntos de acumulación. Lo segundo es que si me tomo dos caminos,
tienen que tener el mismo límite. Más aún, si me tomo n caminos, todos tienen que tener el mismo límite porque el límite es único. Si el límite existe, es único. Por lo tanto, el contrarrecíproco, ¿qué me dice? Que si quiero negar que existe el límite, entonces lo que tengo que hacer simplemente es tomarme dos caminos y ver que llegan a lugares distintos. Por ejemplo. Entonces, por aquí tengo un ejemplo que llega, que no tiene límite. ¿Dónde está mi ejemplo que no tiene límite? Aquí. Este. Por ejemplo, entonces, ejemplo. Límite cuando x tiende a 0, 0 de x por y cubo sobre x a la sexta más y a la cuarta. Entonces, ¿qué significa tomarse dos caminos? Significa que el vector x, y va por alguna parte tal que x hay una función como con respecto a x, por así decirlo. O con respecto a y para cualquier lado. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si nos tomamos el camino hacia 0, 0 que va directo por el x y va por y en y va el 0? Entonces, ¿a qué me refiero yo? Este es nuestro plano en 3 dimensiones. La función tiene valores en z. Valores en z. Y nosotros queremos aproximarnos a la función por un camino. Por ejemplo, nos podemos aproximar por este camino, o por allá, o por allá. Nos vamos a aproximar al punto. Yo quiero saber qué pasa con ese punto, con el punto 0. Entonces nos podemos aproximar incluso por abajo, así, por acá. Pero la cosa es que si el límite existe, tiene que ser igual por todos los caminos. Por todos los caminos tiene que ser el mismo el límite. Entonces veamos si esto funciona. Entonces, primero nos tomamos un camino fácil. Un camino fácil que es el camino que es por x y 0. Entonces, ¿a qué nos referimos? A que si esto es x y, nosotros nos vamos por y 0 y nos vamos a aproximar acá. Ahí, así. Por aquí. Nos vamos a ir por la línea x. Derechito vas al 0, 0. Ya, entonces esto queda. Entonces f de x, 0 es igual a x por 0 al cubo más x a la sexta más y más 0 a la cuarta. ¿Por qué es importante escribir esto? Porque noten que abajo no se indetermina, queda algo positivo, y arriba queda 0 por algo, por lo tanto esto queda 0. Si abajo quedara 0, 0, se indeterminaría, por lo tanto yo no podría hacer nada. Entonces este límite claramente está fijado en 0. Siempre va a valer 0 por ese camino. Si yo hago x tender a cualquier cosa, eso siempre va a valer 0. Y ahora si nos tomamos un camino, por ejemplo, f de x, x, vamos a tener que... Es decir, ahora no me voy a ir por acá. Me voy a ir por esta línea. Ahí. Hacia el 0. Voy a ir por esa línea hacia el 0. Entonces me cae x por x al cubo partido x a la sexta más x por x a la cuarta. Entonces, al irse por camino, simplemente ustedes reemplazan la variable por el otro camino. Ustedes pueden elegir caleta de caminos. Kx, donde k es algún real. Pueden elegir el cubo. Pueden elegir un camino cúbico, un camino x a la alfa. Siempre que el camino en sí mismo sea continuo. Ya, eso lo pueden leer en el Pita. Lean los libros, usen el libro. El Pita es un súper buen libro. Ya, entonces, esta función nos da x a la cuarta. Y acá podemos factorizar por x a la cuarta, ¿cierto? Queda x cuadrado más 1. Y esta función es 1 sobre x cuadrado más 1. Perfecto. Perfecto. ¿Y esto a dónde llega? Entonces, cuando aplicamos el límite sobre esto, aquí apliquemos el límite, cuando x tiende a infinito, va a 0. ¿Hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde va esta función? Al 1. Cuando x tiende a 0. Al 1. Al 1.
Esto va al 1. Ahora, este límite es distinto a este límite. GG. ¿Qué es? Entonces no existe. Entonces no existe. Perfecto. Un 7, Gustavo. Muy bien. No, súper bien, súper bien, súper bien. Estoy revisando que esté todo bien. Sí, está todo bien. Todo tiene sentido. Entonces eso. Ahora ustedes revisen qué pasa con KX, pero la verdad es que hace falta solamente 2 límites para verificar, 2 caminos para verificar que un límite no existe. Ahora, para verificar que un límite existe, no lo puedo hacer por camino, porque tendría que tomarme infinitos caminos. Por lo tanto, se usan otras técnicas. Entonces, ¿qué venía ahora después? Y entonces, el tercer punto es, primero, verificar para no perder tiempo tratando de acotar si es que el límite no existe. Entonces, aquí al tiro descartamos que no existe. Pero, ¿qué pasa si tengo una función que por hartos caminos me va dando el mismo resultado? Siempre me da bien. Una función que se porta bien. Entonces, tú puedes acotar o calcular límite por epsilon delta. Entonces, acotar es lo más pulento que pueden hacer. Calcular límite epsilon delta. Perdón, pulento es lo más. Está bien, es acotar. Y calcular límite por epsilon delta es un poco más trabajoso, pero es más formal, es más elegante. Es mucha elegancia. Entonces, teníamos esta función, ¿cierto? 6x cubo y cubo x a la cuarta, 7y a la cuarta. ¿Qué herramientas pueden usar ustedes para lograr encontrar estos límites, si es que existen? Por cómo, Felipe, cómo sé yo si es que existe, si es que no existe. Usen GeoGebra 3D para hacer ejercicio. Usen GeoGebra 3D. GeoGebra 3D les va a tirar al tiro un gráfico de la función y ustedes van a ver que diverge o que converge, entonces les va a dar una idea. Pero primero, antes de usar GeoGebra 3D, traten de hacer los caminos. Cuando vean que ya el camino llega a un límite que se repite un par de veces, vamos para adelante. Entonces, ¿de qué se trata acotar? Entonces vamos a escribir un poco de el teorema del sándwich. El teorema del sándwich nos dice nos dice lo siguiente: si f, g funciones, ¿ya? Eje, g funciones, si existe g tal que, no es tan formal así, pero bueno, ustedes lo pueden ver después en el Pita, Claudio Pita. Dice básicamente que si f de x es menor a g de x y el límite de g de x cuando x tiende a x0 tiene que ser el mismo punto. El límite de g de x es 0 cuando va a x0, entonces el límite de f de x cuando x tiende a 0 es L, existe. ¿Se entiende, no? O sea, si yo logro acotar una función en módulo que se vaya a 0 y que sea mayor que f, yo quiero conocer el límite de f, entonces yo la acoto por una función un poquito más grande, entonces voy a llegar a donde quiero. Y lo único que tengo que hacer es que mi g se vaya a 0. ¿Ya? Y ya, ese es el primer caso, el caso de los límites por cota, y el caso epsilon delta es simplemente que para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0, tal que si f de x si x, esto es x vector, no estoy escribiendo el x vector, pero en todos estos casos son x vectores, o sea que esto es x, y, o en el caso de n, x, y, 1, xn. ¿Ya? Vale. Esos son vectores, estamos hablando de vectores. O sea que cada componente va hacia el punto, ¿cierto? En este caso, ¿qué significaría? Que cada x1,
x2, xn va a x1, 0, x2, 0. ¿Se entiende, no? Va a un punto Sí. en el espacio n. Entonces, esto menos cada vez que x tienda a x0, esto implica, es decir, para todo epsilon existe delta mayor a 0, tal que para todo x en x y x0, también en x, si x tiende a x0, entonces f de x tiende a un límite. ¿Cierto? Entonces eso si llamamos el límite puntual de f. ¿Y cómo se ocupa? Ahora lo vamos a ver. Compañero, tengo una preguntación. Preguntación. Que este cuando dice todo x tiende a x, ¿cuál de lo del x vector? ¿Cuál? ¿En qué caso? ¿En este? ¿Ahí? ¿Me No, preguntas ahí? arriba, arriba a la derecha. Es ¿Aquí? donde todo x, donde todo x pertenece a x, eso. Ah, x pertenece a x. No, es que los dos son vectores. Este es x vector. Y este también es x vector. Ah, Porque- vale. Porque acuérdate que, por ejemplo, cuando yo digo, en verde voy a escribir las anotaciones, si yo digo, si x, y tiende a 0, lo que yo estoy diciendo es que x tiende a 0 y y tiende a 0, ¿cierto? Sí, Pero si yo claro. tuviera n dimensiones, x1, x2, 0, 0. Entonces por eso escribo x, porque x es, Ah, vale. es para ahorrarme notación nomás. Ya, ya, ya. Ya, pero siempre estoy hablando de vectores porque estamos hablando de cálculo multivariable. Estamos hablando de vectores. Es decir, todos los dominios, x va a ser Rn. ¿Cierto? Y esto también va a ser Rn. Porque la función va de x en y. Y y puede ser Rn o R. Por ejemplo, en esta función, ¿a dónde va la función? ¿Se convierte en un vector o en número? En un vector. No, se convierte en un número. What? Porque se están multiplicando, po. Los numeritos, las x, y, se están multiplicando y esa multiplicación y esa suma y esa división van a dar un número, un real. Sí, y es el z, ¿no? Claro, lo que pasa es que uno puede escribir, si es que tú quieres dibujar la superficie, tú escribes esto, z es igual a f de x, y. ¿Cierto? Ya. ¿Ya? Pero si te das cuenta, ese z es un real. Claro. Sí, pues. Ya, entonces aquí voy a hacer un poco de abuso de notación, pero por eso voy a escribir x vector. En este caso, por ejemplo, ahí puse el vectorcito. Pero me refiero a x, y. ¿Ya? Sí, vale, ya. Todo verso, güey. Cracks, compañero. Entonces ahora calculemos el límite. Calculemos el límite y veamos que es continua. Entonces recordemos que la continuidad simplemente me dice que L tiene que ser f de x0. Eso es la única diferencia en el caso de la continuidad. El L tiene que ser f de x0. ¿Ya? Entonces calculemos. Calculemos. El límite de 6 por x al cubo y al cubo sobre x a la cuarta más 7 por y a la cuarta. Cuando, mira, y acá voy a poner x vector tiende a 0. Vector. ¿Ya? Entonces, lo que me estoy refiriendo es que voy a escribirlo igual porque... X, y tiende a 0,0. Sí, perfecto. Entonces, primero, 1. Vamos a hacerlo acotando. Entonces, ¿qué acotamos nosotros? Nosotros acotamos siempre cuando ustedes acotan la norma del vector. Es decir, el valor absoluto de la función de x y ven qué sucede. ¿Qué sucede con esto? Entonces acotemos. Entonces esto es igual a 6x al cubo y al cubo x a la cuarta más 7y a la cuarta. Ahora, esto está mal, claro, ¿cierto? Primero yo debería verificar dos caminos antes de ponerme a acotar, porque ¿qué pasa si estoy acotando y verifiquemos dos caminos? ¿Ya? Un par de caminos. Entonces,
¿Cierto? Antes de ponerse a acotar, verificar los caminos. No lo he hecho, porque nadie me dijo que no lo hiciera. Entonces, camino 1, x, 0. Ya, es claro que f de x da 0. ¿Cierto? Sí. Camino 2, porque estoy multiplicando 6 por x por 0. Ya, abajo, dividido en x a la cuarta, 7 por 0 y te da 0. Tomemos el camino x, x. Entonces te queda 6 x a la sexta sobre x a la cuarta multiplicada por 1 más 7. ¿Cierto? Claro. Sí. Es Y esto, cuadrado partido 8. exacto, es 6x cuadrado partido 8. Pero si x vector tiene que ir a 0, 0, entonces x, ¿para dónde tiene que ir? Entonces, x tiene que ir a 0. Y si x tiende a 0, esto da 0. ¡Ah! Tenemos dos caminos, los dos nos dieron 0. Vamos por buen camino, ¿cierto? Ahora, tarea para ustedes ver otros caminos. Pero yo les aseguro que ese límite existe, ¿ya? Pero uno por lo menos prueba 3 caminos. Por el tiempo, no vamos a probar 3 caminos, vamos a probar 2 nomás. ¿Ya? Pero con 2 es mínimo, ¿verdad? O sea, claro, o sea, mínimo tienen que probar 2, porque si prueban 1, después ¿cómo sale la contradicción de ese 1? Mínimo prueben 2, porfa. Vale. Y si pueden probar 10, prueben 10, pero no creo que en la prueba alcancen a probar 10. Ya, entonces acotemos. Acá hay que usar hartas reglas que uno tiene que aprenderse de álgebra lineal o cualquier cosa. Y acá yo voy a usar esta cota que es un poco cerda, pero funciona. Y es la siguiente, miren. A menos B al cuadrado. Esto es mayor a 0, ¿cierto? Para cualquiera A y B. Sí. Digo, para cualquiera aire, pero con A distinto de B, ¿no? Ya. Sí, ya. Mayor o igual a 0. Sí. Eso es mayor a 0. Entonces, ¿estarán de acuerdo conmigo si yo digo que esto es verdad también? ¿Cierto? Solamente estoy desarrollando. Solamente estoy desarrollando. Nada ilegal. Y por lo tanto, a cuadrado más b cuadrado es mayor o igual a 2 por a por b. ¿Cierto? Bueno, para cualquier a y b. No hay restricciones sobre a y b. Mayor o igual. Por lo tanto, esto es menor o igual. Recordemos que el módulo separa, ¿cierto? Entonces, x por y por x cubo por y cuadrado sobre x a la cuarta más 7 y al cubo. No he hecho nada todavía. Simplemente estoy diciendo que es menor o igual, o sea que puede ser igual, o sea que no he hecho nada. Y ahora voy a usar esto. Entonces, noten que x por y es menor o igual a esto. Partido en 2. Entonces, esto es menor o igual a 6 por, vamos a escribirlo aquí mismo, x cuadrado más y cuadrado partido en 2 por x cuadrado y sobre x a la cuarta más 7y a la cuarta. ¿Estamos de acuerdo? What? Espera, me perdí. Ya, lo que estoy haciendo es acotar este es menor o igual a cuadrado, perdón, al primero al cuadrado, x cuadrado más Sí. y cuadrado partido en 2. Eso es verdad, ¿cierto? Sí, eso es menor. Sí. Entonces, esto es lo que... Eso es. Ya. ¿Qué trucazo? Este es un trucazo, pero... Poderoso. Poderoso. Igual que Cauchy-Schwarz. Tienen que saberse de memoria Cauchy-Schwarz y este trucazo. ¿Ya? Esto es... Entonces, sí. Entonces, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Ahora hacemos lo mismo con este. Pero ahora tómate, en vez de x al cuadrado más y cuadrado, es x a la cuarta más y a la cuarta sobre 2. Tómate ese. Entonces esto queda menor o igual a 3 por... Tenemos nuestro x cuadrado más y cuadrado, que se queda ahí tranquilito. Y este
queda acotado por el mismo truco, x a la cuarta más y a la cuarta, y todo esto partido en 2. Y esto dividido en x a la cuarta más 7y a la cuarta. ¿Cierto? Hice el mismo. Hice la misma, pero acá cambia aquí cambia el a por x cuadrado. Ahí cambia el a por x cuadrado y b por y cuadrado. Entonces queda la cuarta, ¿cierto? Ah, vale. Ya. Si no entienden, porque el Gustavo nomás está hablando, pero si alguien más no entiende, las compañeras igual, también exprésense. O José, también. Yo no entendí. Ya, ¿qué parte? En donde acotó en x a la cuarta más y a la cuarta. ¿De Ya. dónde sacó eso? De esta misma, de la verde, mira. De la verde. Vamos a escribirla. Entonces, si a es igual a x a la cuarta, queda x cuadrado. Y cuadrado. 2. X a la cuarta más y a la cuarta, ¿cierto? O sea, hacer esto, mira. X cuadrado menos y cuadrado al cuadrado es mayor o igual a 0. Y acá hacer todo el desarrollo. Entonces, es un cuadrado de binomio. Lo desarrollo. El primero al cuadrado. Menos 2 veces el primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado. O sea, queda la cuarta. Y esto queda mayor o igual a 0. Ahora paso hacia la derecha. El menos 2x cuadrado. Entonces me queda menos 2x cuadrado por y cuadrado. Pero pasa, como estaba restando a la izquierda, pasa sumando a la derecha. Y entonces queda, por lo tanto, x cuadrado y cuadrado. O sea, x a la cuarta y a la cuarta es mayor o igual a x cuadrado por y cuadrado. Y a eso aplícale la norma y voilà. Entonces eso es lo que hice. Lo acoté. Esta la acoté por eso. ¿Sí? Sí, ahora ya entendí. Gracias. Entonces vamos a hacer esto más chiquitito para que no moleste. Y entonces ya tenemos 3 medios x cuadrado más y cuadrado, x a la cuarta más y a la cuarta, sobre x a la cuarta más 7y a la cuarta. Ahora van a presenciar otro acto extraordinario, así que por favor tengan ojo. Noten lo siguiente. X a la cuarta más 7y a la cuarta, esto es mayor o igual a x a la cuarta más y a la cuarta, ¿cierto? Porque el de la derecha lo estoy multiplicando por 7. Crece. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa si yo los multiplico por a la menos 1? 1 sobre x a la cuarta más 7y a la cuarta. ¿Y qué pasa con la desigualdad? ¿Sí? ¿Queda igual? ¿Se da vuelta? ¿Qué pasa con la desigualdad? Se invierte. Se da vuelta. Quedaría menor ahora. 1 sobre x a la cuarta más y a la cuarta, ¿cierto? Entonces yo voy a usar ahora esta desigualdad. Vamos a cambiar el estilo, vamos a ponerlo a celeste. Y vamos a usarlo aquí. Entonces, esto es menor o igual a 3 medios. Y ahora lo que voy a cambiar va a ser este. Ese es el que voy a acotar. ¿Cierto? Lo voy a acotar por ese. Entonces queda x al cuadrado más y al cuadrado, x a la cuarta más y a la cuarta, sobre x a la cuarta más y a la cuarta. Y ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque ese se mata con ese. Porque x y y son distintos de 0. X e y son distintos de 0. Entonces, ese se mata con ese. Y entonces queda 3 medios de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, f de x vector en norma es menor o igual a 3 medios de x cuadrado más y cuadrado. Entonces,
si x, y tienden a 0,0, ¿qué pasa con g? Este va a ser mi g de x. Vector. ¿Qué pasa con g de x? Vector. Es 0. Es 0, por lo tanto f de x vector llega a su límite. ¿Y su límite es? 0. 0. Entonces, por lo tanto, el límite de f de x vector, cuando x, y tiende a 0,0, es 0. Y por lo tanto, esto es igual a f de x en 0, que es igual a f de x en 0. Por lo tanto, f es continua en 0,0. Y ahora, pregunta, ¿f es continua en todo R? Entonces, pregunta, ¿f es continua en todo Rn, R2? Ahí es donde estamos trabajando, en R2. ¿Es continua en todo R2? Entonces volvamos a la función. La función es esta. Ah, es esta. Esta función es composición de funciones continuas. Esta función de abajo es continua en todo x, y distinto de 0. Esta función de arriba es continua en todo x, y distinto de 0. De hecho, la de arriba es continua en todos lados. La de arriba es continua en todos lados. 1 sobre la función es continua en todos lados menos el 0. Por lo tanto, estamos hablando de funciones que son composiciones. Composición continua de continua es continua. O sea, composición de continuas es continua. Eso está en el libro. Tarea para casa, ver la teoría. Por lo tanto, ¿es continua o no es continua? Continúa. Continua. ¿Se entendió? Matamos 50 pájaros de un tiro. ¿Dudas? ¿Dudas? No dormí. Creo que no. ¿Cómo? No, todo bien por acá. Bacán, bacán. Ahora vamos a hacer otra más. Otra que generó casi una guerra civil entre nosotros los ayudantes. Pero fue una buena guerra civil. Y entonces la pregunta es la siguiente. Y yo estaba equivocado, por lo más. Lo dejo acá en claro, que yo estaba equivocado y entonces ahora aprendí. Entonces la función es la siguiente. X a la cuarta más y a la cuarta por raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y esto es igual a, digámosle, h de x, y. Ya, entonces esa función. Entonces la primera pregunta es, bueno, h de x, y es igual a 0, no, el límite. El límite cuando x, y tiende a 0. El límite cuando x vector tiende a 0 vector de h es 0. Esa es la primera pregunta. Sería 0. No sé, pues. Hay que hacerla. Digo, digo, no que estamos haciendo eso como de las partes primero. Claro, primero los caminos. ¿Eso es el camino? Primero los caminos. Claro. Entonces, acá los caminos son no tan fáciles de ver. Por ejemplo, ya. Entonces, primero caminos. Pero antes que nada, yo quería hacer esta misma por epsilon delta. Ya. Quería hacer esta misma por epsilon delta, pero no, voy a hacer la otra por epsilon delta. Que es lo mismo. Es lo mismo porque después van a ver. El procedimiento es igual porque siempre tengo que acotar. Siempre se trata de acotar. Es decir, cálculo 3, al menos en la parte de límite y continuidad, se trata de acotar. ¿Ya? La próxima ayudantía vamos a ver derivada y todas esas cosas.
Pero por ahora se trata de acotar. Entonces, lo primero es ver que por caminos. Entonces, primero caminos. Caminos. Ya, propongan caminos. X00. ¿Ya? ¿X,0 o X00? No, 00. No, pues no podéis. No puedes No, evaluar directamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si evaluas Ah. directamente? Te queda 0 por 0, partido en 0, forma indeterminada. Buen punto. No se Verdad. puede evaluar. Entonces X,0. Entonces nos vamos por X,0 acercando. Y tenemos X al cuadrado por 0, por seno de X no al cuadrado, por 0 al cuadrado, partido X a la cuarta por raíz de X cuadrado. ¿Y esto para dónde nos lleva? A 0. Porque lo de arriba vale 0 y lo de abajo es distinto de 0. Porque me estoy acercando al 0 sin tocarlo. Siempre recuerden eso, cuando yo voy por límite, me estoy acercando al punto, pero no lo toco. Así que puedo hacer todas esas cosas de dividir por X, que no podrían hacerse si es que el número valiera 0. Entonces me voy acercando al 0 ya, bien. El primer camino me salió lindo. Segundo camino. X por KX. ¿Cómo? ¿X, ¿No, hay No. que ser- no se puede hacer 0, ahí? Sí, pero 0, te va a dar lo mismo, ¿no? 0, necesitáis Sí, un camino es que- más violento. Necesitáis un camino distinto, ¿cachai? Porque en X,0 te estás yendo por el eje X. En X,0 te venís por acá. Y en 0,i te vais por ahí. Claro. Pero quizás ahí las funciones se comportan bien. Tú tenés que irte por... Chuta. Tú tenés que irte por ahí, así, o por ahí. No sé, tenés que hacer caminos más violentos, ¿cachai? Qué feo. Entonces, siempre trata de ir por... Siempre se aconseja KX, donde K pertenece a R o a algún R. Y X a... Por ejemplo, KX a alfa también puede ser. Donde K es algún R y alfa es algún R. Y con eso ya porque hay hartas que son engañosas y que te van a dar los caminos correctos. Te van a dar bien en S, te va a dar bien en S, pero quizás te dé mal en el camino polinomial. Pero en pos del tiempo voy a irme solamente por el camino lineal. ¿Ya? ¿Y se puede hacer un arreglo? ¿Cómo un arreglo? Por ejemplo, ahí hay un seno de X y cuadrado. ¿No se puede hacer un 1 conveniente, multiplicar X por cuadrado por ambos lados? Sí, pero eso es para después cuando acotemos. Cuando acotemos ese truco nos va a servir. ¿Ah? Vale. Cuando acotemos. Por ahora estamos viendo los caminos de la vida. ¿Ya? Pero sí, es verdad. Ese truco tienes que tenerlo en mano. Entonces, hagamos el camino. Entonces, X cuadrado KX por seno de X por Y cuadrado. Seno de X por Y cuadrado y es KX cuadrado. Sobre X a la cuarta más Y a la KX a la cuarta por X al cuadrado más KX al cuadrado. Entonces, aquí fue donde yo, por hacer las cosas rápido, me equivoqué y dije, esta cuestión converge. Ahí eso ocasionó la guerra civil. Mi culpa. Porque yo dije, lo de abajo tiene un polinomio. Sí, mal, súper mal. Porque acá es donde hay que hacer el uno conveniente. ¿Por qué hay que hacer el uno conveniente? Porque si yo multiplico acá por los dos lados por... bueno, primero desarrollemos esto un poco más. X al cubo, ¿cierto? Por K. Por seno de X al cubo por K. Entonces lo que me está diciendo es que tengo que generar un X al cubo acá abajo, ¿cierto? Entonces, ¿K no es cuadrado? Sí, pues K es cuadrado. K cuadrado. Y abajo tengo 1 más K por X a la cuarta más raíz de, por raíz de 1 más K cuadrado. Acá es K a la cuarta, ¿cierto? K a la cuarta. K a la cuarta.
1 más k cuadrado por x al cuadrado. Estoy muy chiquitito, así que lo voy a escribir acá. Es igual, es igual. No, pues es solo X, ¿no? Ah, sí, pues, este. 1 más k cuadrado, x cuadrado. Sí. Sí. Ya, pues entonces Ah, sí, sí, sí. quiero hacer aparecer abajo, esto mismo. Porque yo sé que el seno de teta, partido en teta, el límite cuando eso tiende a 0 es igual a 1, ¿cierto? Ese límite lo conozco. Porque como a los ingenieros les gusta aproximar, entonces teta se tiende a seno de teta. Un meme. X. XD. Ya, entonces, yo sé que en la cercanía del 0, el seno de teta es igual a teta. Entonces yo quiero aproximarlo por lo que está dentro. Esto. Así que multiplico y divido, como estoy fuera del 0, multiplico y divido por x al cubo por k cuadrado, y eso me da x a la sexta por k cúbica sobre seno de x al cubo por k cuadrado partido, ¿cierto? X al cubo por k cuadrado por y el resto que es 1 más k a la cuarta por x a la cuarta por básicamente lo que es la norma de x por la raíz de 1 más k cuadrado. ¿Cierto? Que es lo de abajo. Y ahora puedo empezar a matar x, po. ¿O no? Puedo empezar a matar x. Entonces, ahora puedo hacer el tender a 0. Porque cuando esto tiende a 0, si esto tiende a 0, vamos a agrupar aquí. Eso tiende a 1. Claro. Este se mata con ese y quedan 2 arriba. Bueno, y se mata con ese y queda 1 arriba. Y este tiende a 0. Y y esto da lo mismo. ¿Cierto? No, porque es Entonces, constante. sí. Nula por acotada. Eso es. Bueno, en realidad no es acotada. No. Nula por acotada sirve para otras ocasiones, pero acá es 0 simplemente. 0 por 1. Y lo otro da lo mismo porque es constante. Es 0. Y ahí el camino, ¿cierto? El camino funcionó. Entonces el segundo camino kx llegó a 0, al igual que el primer camino. Entonces eso me dice algo. Me dice, parece que ese es el camino, ¿cierto? ¿Estamos bien? Todavía no he acotado. Sí. Y ahora entonces vamos a hacerlo por cota. Entonces, yes, afirmación. Afirmación, el límite de h de x cuando x tiende a 0 es hacer x vector es 0. Entonces, ahora tengo que demostrar. Lo voy a demostrar por epsilon delta, pero voy a hacer la misma cuestión. Esto va a ser un poco distinto. Entonces, uno tiene que demostrar por epsilon delta que para todo epsilon mayor a 0 existe delta. ¿Cierto? Esto es lo más importante. Y que tal que si x vector tiende a x0, vector, y esto es menor a delta, es decir, está cerca en una vecindad delta, en una bola delta de hecho, esto implica que la función se acerca al límite. Pero tiene que ser el para todo es importante, porque tiene que ser para todo epsilon delta, y entonces yo tengo que encontrar un delta que depende de epsilon en verdad. Por lo tanto, yo tengo que darme un epsilon arbitrario, me doy un epsilon arbitrario y llego. ¿Pero en qué se traduce esto? Simplemente en agotar. Porque entonces lo que yo hago es sea epsilon mayor a 0, estoy dándome un epsilon arbitrario, y ahora entonces yo quiero saber qué pasa con esto. Entonces, ¿qué pasa con h de x menos l? H de x menos l es h de x menos 0, y te vas a dar cuenta que se van a dar cuenta que básicamente esto se ve igual al otro, ¿cierto? Se ve igual a lo de las cotas. Entonces esto es igual a x cuadrado y seno de x y seno de x y al cuadrado sobre
X a la cuarta más y a la cuarta y por la norma de x cuadrado más y cuadrado. Y es súper importante. Entonces, vamos a hacer el mismo truco que antes. Esto es menor o igual. Vamos a multiplicar. Bueno, ahora vamos a hacer otro truco, sí. Entonces, otra cota. Ustedes tienen que acordarse de todas las cotas. Siempre tienen que usar todas las cotas. Todas las cotas. Tienen que acordarse de tener una lista de cotas. Entonces, seno de x, la norma, en norma, es menor o igual a x para todo x en R. Eso es verdad. Pruébenlo. Eso es verdad. Por lo tanto, esto es menor o igual a x cuadrado por y por x por y cuadrado, que es el x. Esto es lo que está dentro. Estoy acotando por lo que está dentro, ¿cierto? Lo que hice es, primero, separar la norma, ¿cierto? Y después acotar. Entonces esto es menor o igual a eso. Y esto queda, ¿cierto? Así, pero esto es positivo siempre. Entonces lo de abajo siempre es positivo, porque está a la cuarta todo el rato. Entonces queda siempre positivo y esto igual x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Y ahora, lo de arriba puedo hacer el trucazo que hice anteriormente. Que es que esto lo puedo separar en x por y por x cuadrado por y cuadrado. Y eso, con el trucazo que me da anteriormente, tengo que x por y queda acotado por x cuadrado más y cuadrado partido en 2. Y este queda acotado por x a la cuarta más y a la cuarta partido en 2. Y entonces, esto queda menor o igual a x cuadrado más y cuadrado partido en 2 por x a la cuarta por x a la cuarta más y a la cuarta partido en 2, que son estas cotas. Esa corresponde a esa y esa corresponde a esa, o en realidad no esa, en verdad, es esa. Estoy haciendo dos pasos en un paso. Bueno, esta es esa y esa es esta. Ya. ¿Y qué me sobra? 1 sobre x a la cuarta más y a la cuarta por 1 sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y ahora, noten que esto no es menor o igual, esto es igual a un cuarto. Multiplico los dos, este se mata con ese y este se mata con este. Entonces, ¿qué queda? Un cuarto de raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Todavía no termino. Entonces, por otra parte, y acá es donde cambia cuando quiero hacer límite por epsilon delta a cuando quiero acotar. Porque acotar depende del teorema del sándwich. Entonces tengo que probar que el teorema del sándwich funciona, pero el límite más elemental me dice esto. Entonces, ¿cuál es la condición? La condición que prima es esto. Entonces lo que me está diciendo es que x menos x0, el punto de interés, x menos x0 es menor a delta. Entonces, por otra parte, ahora vamos a usar esa hipótesis. Por otra parte, me está diciendo que x vector menos 0 es el punto de interés, es menor a delta. Porque si estos son menores a delta, entonces los otros son menores a epsilon. ¿Pero qué es esto? Es la norma de x, y. No igual a delta. Esto es la norma de x. Esto es la norma y la definición usa las normas de los espacios. Ahí norma. ¿Pero cuál es esta norma? ¿Alguien me puede decir cuánto vale esto? ¿Cuánto es la norma de un vector? No sé. Entonces la norma que nosotros usamos es la norma usual, que es la norma euclidiana, que es Pitágoras. Recuerden que si yo tengo un vector, ¿cierto?, que vale x, y, la norma
o el largo del vector es igual a x cuadrado y cuadrado. Va. Sí, perdón. Por Pitágoras, la norma del vector, es decir, el largo, este largo, por Pitágoras, ¡oh!, es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. O sea que lo que me está diciendo esto es que raíz de x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que delta. ¿Ya? Entonces, si yo tomo carita feliz en puntito, entonces por carita feliz en puntito es menor o igual. Bueno, vamos a escribirlo. Escribámoslo para que quede más claro. Puntito es igual a 1/4 de x cuadrado más y cuadrado. Y esto es menor o igual por carita feliz a delta cuartos. ¿Cierto? Acá yo multiplico, en carita feliz multiplico los dos lados por cuarto. Pero yo tengo que encontrar, acuérdense que yo tengo que encontrar tengo que llegar a que esto, quiero que esto sea menor a epsilon. Para que el límite exista y sea el que yo quiero que eso llegue a ser menor a epsilon. Porque quiero que esto sea menor a epsilon, o sea que quiero llegar a epsilon aquí. No sé si se entendió. Quiero que esto aquí sea menor o igual a epsilon. Por esto, por la definición. Entonces, si asumo esto, quiero llegar a esto. Pero tengo un delta que depende de epsilon. O sea, todos los pasos han sido para acotarlo por epsilon. Entonces, como el delta es un existe y yo quiero un delta de epsilon, entonces hagámonos un epsilon, pues, que calce. Entonces, notemos que si delta es igual a 4 por epsilon, como el epsilon es arbitrario, yo me puedo tomar el que ustedes quieran. Ustedes pueden tomarse el que ustedes quieran. Si delta, o sea, acá se nota que el delta depende del epsilon. Si delta es 4 epsilon, entonces 1/4 por x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual a epsilon. Y por lo tanto, h de x, vector, menos 0, que es el límite, es menor o igual a epsilon. Y con eso ya se tiene. Es decir, hice lo mismo, acoté, solo que al final, ahí, usé el delta. Entonces esa es la desventaja que tiene cuando tú usas la desventaja o lo lindo que tiene, depende de cómo lo mires, tú siempre tienes que llegar a un delta. ¿Y cómo lo llegué yo? Porque justamente x vector menos x0, mi punto de interés, me calzaba justamente con la norma de x vector. Eso no siempre va a ser así. Por ejemplo, si su punto de interés fuera 1,1, ahí tendrían que arreglárselas para llegar a esa cosa. Pero acá me sirvió. Y luego, como lo demostramos por epsilon delta, entonces, por lo tanto, el límite de h de x vector, cuando x vector tiende a 0, 0, es igual a 0. Y con eso concluye la demostración. Wow. ¿Ya? Los límites son así. Pero básicamente ustedes pueden olvidarse de los epsilon delta. No olvidarse, pero no usarlos tanto. Pero lo importante acá, si ven que todo el trabajo fuerte estuvo en acotar. En acotar. Ahora ustedes, por ejemplo, esto pueden hacerlo de otra forma. Ustedes pueden multiplicar abajo y arriba por el x y también acotar por ese lado. Hacer los límites y todo eso. Quizás mi cota es más grosera. Pero ustedes pueden hacerlo como quieran. La cosa es que el límite existe y es ese. Ah, y les iba a mostrar
antes de terminar, una herramienta que ustedes pueden usar, bájense esta, calculadora 3D. Y miren, por ejemplo, esa es la función, ¿cierto? Y a pesar de que esta función es terrible violenta, lejos del cero, ay, ¿qué hice? Ahí. A pesar de que esa función es súper violenta lejos del cero, vean que ahí en el cero como que llega o no. Llega al cero. No, bueno, no, Porque explota. ahí está. Ahí está, pero no sé cómo correrla todavía, así que me la bajé hoy día. Bueno, pero ahí está, en el cero llega a cero. A eso me refiero. Sí, hay un 0. ¿Cómo la veo así como plano? No quiero ver el plano. Bueno, ahí está el cero. Ya. Y eso. Eso, así que Puede ser entendido. se entendió. Así que ya. Están libres. Dudas. Sí, dudas antes de terminar. ¿Tienen dudas? Tratando de acercarte a cuestión. No, Ahí. por mi parte estoy bien. Miren. Ahí sí. Ahí sí. Había que apretar el botón nomás. Uh, Ahí está. ¡Tarán! GeoGebra sirve como decir ya está. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Metan la otra función a GeoGebra y van a ver que les da otra cosa. Así que eso. ¿Ya? Espero que les haya gustado esta identidad. Estuvo más bacán esta identidad. Así que eso, voy a dejar de grabar. Y nos vemos a la próxima. De grabación.